noches. El tema de hoy, introducción a las propiedades de los materiales, aspectos básicos. El comportamiento de nuestro material, por ejemplo, en cuanto a qué pasa cuando nuestro puente esté sometido a la radiación solar. Al estar sometido entonces a la radiación solar, vamos a tener entonces la dificultad, ¿no? Que nuestro material va a enfrentar algunos cambios. ¿Cuáles, por ejemplo? Caramba, ¿no? Si el material se calienta con la radiación del sol, va a ser entonces, ¿no?, que ese calentamiento genere una dilatación térmica, en consecuencia, ¿no?, un aumento o un incremento de sus dimensiones, que podría tener un gran problema de generación de esfuerzos adicionales y que sería entonces un detalle que podría hacer colapsar a mi puente. Entonces, para evitar este problema, ¿no?, de las dilataciones térmicas, normalmente ponemos juntas de dilatación en nuestras estructuras, independientemente de cuáles fueran, incluyendo los puentes, ¿no? Entonces, una propiedad importantísima para seleccionar adecuadamente un material para un proyecto de ingeniería sería entonces cómo se dilata térmicamente un material. Es obvio, ¿no? Hay materiales que se dilatan mucho, hay materiales que se dilatan poco. En el caso específico por ejemplo, de las familias de materiales que hablábamos, los materiales más inestables respecto a dimensiones cuando enfrentan pequeños cambios de temperatura son los materiales de origen polimérico. Estos realmente son bastante inestables. O sea, si por ejemplo yo quisiera hacer un micrómetro o un calibre vernier, ¿no?, que es un instrumento de medición de precisión, si yo lo hago de plástico, me va a salir baratísimo. Pero ¿qué podríamos decir respecto a la calidad de ese instrumento? Caramba, ¿no? Va a ser pésima, porque sabemos entonces que con los cambios de temperatura, ese instrumento de medición entonces va a enfrentar pequeños cambios de longitud que van a entonces hacer que la precisión del instrumento no sea la adecuada, ¿no? Va a ser un instrumento de mala calidad al respecto. Lo ideal hubiera sido hacerlo de cerámica. Las cerámicas son entonces materiales que tienen muy poca dilatación térmica en líneas generales cuando hay cambios de temperatura, pero un problema sería que si se me cae mi calibre hecho de cerámica, se me haría añicos, ¿no? Se me podría fracturar con mucha facilidad. Entonces, lo ideal sería usar un metal por ese motivo, pero no cualquier metal. Tendríamos que usar una aleación especial. Normalmente son aleaciones de níquel con cromo y con hierro, que tienen entonces una baja dilatación térmica, ¿verdad? Entonces ya estaríamos pensando que estas propiedades físico-químicas serían entonces muy importantes de ser evaluadas para seleccionar adecuadamente un material, ¿no?, para un determinado proyecto de ingeniería. Ahora que estoy haciendo memoria, me recuerdo que cuando estábamos en clases presenciales, habíamos dado el ejemplo de las cubiertas de las casas, ¿no?, de Cochabamba, ¿no?, los techos. Y les hacía notar la gran diferencia que normalmente existe entre la zona norte y la zona sur de la ciudad de Cochabamba, donde característicamente habíamos visto de que las cubiertas de la zona norte normalmente son fabricadas de materiales cerámicos, ¿no?, las famosas tejas. Y en la zona sur, normalmente las cubiertas son fabricadas de materiales metálicos, ¿no?, normalmente de lo que llamamos calamina. Y analizando entonces habíamos visto que ambas tenían fortalezas y debilidades, pero no había un consenso en la sociedad, porque no todo Cochabamba es entonces de cubiertas, qué sé yo, de aluminio, ¿no?, que es un material un poquito más moderno, ¿no?, cubiertas de aluminio que normalmente ya vienen pintadas, ¿no? Bueno, entonces podrán ver que es difícil satisfacer las necesidades sociales y realmente hay espacio, ¿no?, para muchas soluciones. Pero de todas maneras, evaluando estas propiedades físico-químicas, podríamos entonces llegar a tener, ¿no?, un resultado satisfactorio desde el índole técnico. Quiero hacer un calibre, entonces trataría de usar una aleación que tenga un bajo coeficiente de dilatación térmica. Quiero hacer una cubierta de una
casa, entonces, ¿no? ¿Qué es lo que buscaría? Buscaría entonces una gran estabilidad química a lo largo del tiempo. Una casa tiene que durar 50, 100 años, ¿no? Y las cubiertas entonces tienen que estar sometidas a la intemperie, ¿no? Lluvia ácida, contaminación, sol, y tienen que cumplir su función, ¿no? Impecables. Entonces, en función de qué necesidad tenga mi proyecto de hacer cubierta, yo podría entonces, analizar nuestras propiedades tecnológicas, poder entonces escoger, ¿no? Basadas en estas propiedades técnicas. Bueno, antes de continuar, a medida, ¿no? De que vayamos viendo, han estado sonando ahí personas que, como siempre, llegan tarde. Eh, Vamos a ver si es que hay alguna duda, alguna curiosidad de lo que estamos tratando, o haremos entonces de manera de descansar un poquitín, a ver si tienen entonces alguna curiosidad de cómo va a ser las clases, qué opinan, daríamos curso, ¿no? Pueden participar ya sea por el chat o ya sea entonces abriendo su micrófono, ¿no? Para que podamos escucharles. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Yo, Inge, una consultita. Eh, los procesos como usted dijo, de como los procesos de metalúrgicos o los procesos de fundición, ¿a qué tipo de propiedades entran? O sea, también como el arranque de viruta, que es más utilizado en el área de aviación, o de soldación, ¿a qué en qué título así, subtítulo entraría todo eso? Claro que sí. A seguir en el gráfico que estábamos analizando, hay una columna, ¿no? Que se clasifica como propiedades tecnológicas. En el fondo, ¿no? Son propiedades que los materiales entonces presentan cuando son sometidos a algún proceso manufacturero. No hay un consenso absoluto, ¿no? Entre los autores, ¿no? De cómo podríamos denominar esta familia de propiedades, porque son bastante especializadas en ingeniería mecánica. Pero entonces son propiedades que estarían asociadas de cómo va a comportarse un material cuando sea sometido, ¿no? En el caso que tú decías, por ejemplo, a un proceso de fundición, le llamamos a esa propiedad de fundibilidad, ¿no? O en el caso cuando una pieza va a ser sometida a soldadura, entonces vamos a analizar su soldabilidad como propiedad. Un poquito más adelante vamos a hablar de esta propiedad que es muy importante, ¿no? O en el caso, ¿no? ¿Qué tal si tú mencionaste, qué tal si vamos a tornear, presar, taladrar, ¿no? Que son los famosos procesos de arranque de viruta o de maquinado o mecanizado. Entonces tendríamos que saber cómo se va a comportar un material, ¿no? Cuando sea sometido a este tipo de proceso de manufactura, que llamamos de, perdón, maquinabilidad. Pero esa maquinabilidad la medimos con un índice que se llama índice de mecanizado. Pero ten un poco de paciencia que a futuro, entonces, en clases posteriores vamos a afianzar un poco más estos conceptos. Bueno, daríamos paso entonces a alguna otra observación que quieran. Bien, entonces, entre los tipos de propiedades físico-químicas y metalúrgicas, aquí faltó, ¿no? Entonces, de las innumerables que hay, que normalmente son las que se nos vienen a la cabeza, los ingenieros somos medio cuadrados, ¿no? Lo primero que hacemos es analizar estas propiedades. Como ingenieros mecánicos, hay unas propiedades que si bien se consideran que son entonces, ¿no? Un subconjunto de las propiedades físicas, voy a poner mi puntero, que son entonces un subconjunto de las propiedades físicas que llamamos de propiedades mecánicas. En el fondo, miren, son propiedades tan especializadas que los físicos no las estudian a detalle. Y solamente los ingenieros mecánicos nos adentramos en este mundo maravilloso de cómo son las propiedades mecánicas, que va a ser nuestro tema del día de mañana, ¿no? Va a ser una revisión, porque en el fondo ya hemos avanzado. Entonces, dejaremos pendientes, pero sin olvidarnos que si bien son un subconjunto, ¿no? De las propiedades físicas, son entonces propiedades que son necesariamente estudiadas por los ingenieros mecánicos, porque son base de nuestra profesión, base de nuestra tecnología, y va a ser imprescindible que podamos comprenderlas y
además de eso, analizarlas muy profundamente. Todo el semestre vamos a ir entonces analizando estas propiedades, no se vayan entonces a preocupar, ¿no? Y durante la carrera, muchas materias van a ir repitiendo estas propiedades, de cómo las abordamos en nuestra profesión, entonces no se extrañen de ello. Bueno, hace un ratito, entonces ya adelantando con la pregunta, ya habíamos hablado de estas propiedades, ¿no? Clasificadas como tecnológicas, que en el fondo estarían asociadas, ¿no? Como cómo se va a comportar un material cuando enfrente un proceso de transformación de geometría, ¿no? Que son los procesos de manufactura, que habíamos hablado, ¿no? Soldadura, conformación plástica, arranque de viruta, fundición, de tecnologías aditivas, como la impresión 3D, o en el caso entonces, ¿no? Cualquier otro proceso de transformador de geometrías. Bueno, otras propiedades que actualmente también se analizan bastante y se mencionan de los materiales, están asociadas entonces con que a medida que los humanos hemos ido incrementando en cantidad de vivientes sobre la costa terrestre, ha ido aumentando el número de habitantes, ¿no? En el mundo, caramba, ¿no? Hemos comenzado entonces a ser consumidores de nuestros recursos naturales y al consumir estos recursos naturales hemos generado muchísimos problemas a la naturaleza. Realmente los humanos parece que somos peor que el COVID, ¿no? El 19 porque, caramba, ¿no? Somos un virus realmente terrible para el mundo, ¿no? Para la Tierra. Entonces, desde mediados del siglo pasado y acentuado, ¿no? En este comienzo del siglo y en los finales del siglo pasado, entonces las sociedades humanas, entre ellas también la boliviana, ha tenido entonces que apegarse a tratar de dar directivas sociales para que podamos entonces cuidar al medio ambiente, ¿verdad? Tratar entonces de que todo lo que hagamos sea ecológicamente correcto, de tal manera que no hagamos tanta depredación de nuestros recursos y además que los desechos que generemos no vayan entonces a afectar, ¿no? Nuestro medio ambiente. Vamos entonces a definir algunas propiedades que le vamos a llamar entonces propiedades ecológicas, ¿no? Propiedades ecológicas, ya identificadas como ecológicas. Entonces, uno de los detalles más importantes de estas propiedades ecológicas es de que los productos que nosotros usamos, por lo menos hasta antes de esta pandemia, la humanidad ha sido muy consumista. Si ustedes se fijan, las empresas nos han obligado a ser consumistas, ¿no? Nuestro celular, por ejemplo, que cuando ya comienza a tener 2 años de antigüedad, que funciona perfectamente y podría cubrir todavía nuestras necesidades, es eliminado porque ya nos han tentado las empresas con otro modelo que nos dicen que tiene mejores prestaciones. Lo mismo pasa con las computadoras, lo mismo pasa con los refrigeradores, lo mismo pasa con la mayoría de los productos que consumimos y nos hemos vuelto una sociedad demasiado consumista. ¿Y qué sucede entonces con ese producto que ha quedado obsoleto? Caramba, ¿no? Lo despejamos al medio ambiente y eso nos puede generar entonces serios problemas de contaminaciones, serios problemas entonces, ¿no? De poder afectar a otros seres biológicos. Entonces, uno de los conceptos más importantes dentro de esas propiedades ecológicas es el concepto entonces de que el material pueda ser biodegradable, ¿verdad? Bueno, entonces, un pequeño ejemplo, ¿no? Yo veía uno de esos memes, ¿no? De que nos llegan por WhatsApp, ¿no? Normalmente. Y en esos memes, entonces, había una pareja, ¿no? De que estaba con su bebé, que agarra el pañal del bebé, ¿no? Y lo bota por la ventana del auto, ¿no? Un lugarcito medio desolado. Y ahí decía, ¿no? Regalito para nuestros descendientes, ¿no? Aunque ustedes no crean, si ustedes viajan, por ejemplo, ¿no? Bueno, algún día podremos viajar otra vez por tierra, ¿no? Pero si se van de La Paz hacia el lago, ¿no? Titicaca es un
lugar hermosísimo, ¿no? Es una pena porque, caramba, ¿no? Todo el trayecto está, ¿no? Contaminado de estos famosos pañales, bolsas nylon, ¿no? Que están ahí botadas por los viajeros. Bueno, entonces, ¿cuántos años va a tardar un pañal en degradarse para que pueda ser reabsorbido por nuestra naturaleza y pueda entonces, ¿no? Tener un ciclo ecológico correcto, diremos, ¿no? Que las plantas puedan absorber esos nutrientes, ¿no? La planta pueda generar entonces alimento para otras especies y así tener un ciclo reducido. Normalmente entonces se considera que son entre 300 años aproximadamente que tardaría un pañal en degradarse, ¿no? Imagínense. Entonces, hay plásticos que se han desarrollado que son biodegradables, ¿no? Que pueden entonces en muy corto espacio de tiempo, pueden entonces ser reabsorbidos y degradarse entonces en contacto con el medio ambiente. Pero ¿cuál es el problema? El problema entonces es que las empresas grandes no tienen la voluntad de cambiar, ¿no? Y siguen usando los tradicionales plásticos, los polímeros tradicionales que inducen entonces a que tengamos, ¿no? Este tipo de material que realmente, si bien al comienzo se pensaba que era una bendición para la humanidad porque permitió hacer cosas de muy bajo costo, se llegó después a la conclusión que realmente era la peor desgracia para el humano contar entonces con estos materiales, ¿no? Que afectan muchísimo entonces nuestro medio ambiente. Y así entonces tenemos otras propiedades ecológicas como la posibilidad de que el material pueda ser reciclado o que el material entonces no haga daño a los seres vivos, ¿no? Que están en el entorno donde se han desechado, ¿no? Ustedes no saben el gran dolor de cabeza que tienen las ciudades grandes, especialmente las del tercer mundo, entre ellas está Latinoamérica, con sus desechos, ¿no? Sus basuras. Aquí en Cochabamba, nada más acuérdense del famoso botadero de Caracara, donde cada vez ellos nos chantajean, ¿no? Diciendo que vamos a cerrar aquí el camino, ya no van a poder botar nada, y basta que en un par de días esté cerrado, no sabemos qué hacer con la basura y se convierte en un problema realmente social terrible, ¿no? ¿Y qué pasa con ese lugar de cara a cara? Realmente es increíble, ¿no? Hay no solamente productos tóxicos, sino hasta productos de altamente letales, ¿no? Realmente llega a ser un verdadero dolor de cabeza estos materiales que no son amigables con el medio ambiente. Entonces, podrán ver que las propiedades de los materiales son innumerables. Hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas, hay muchísimas áreas bajo las cuales se puede analizar un material, pero siempre enfocados en que analicemos las propiedades necesarias para conseguir entonces, ¿no? En nuestro caso, cumplir con los requerimientos técnicos, con los requerimientos de calidad de nuestro proyecto. En el caso de nuestro puente, podrán ver entonces que, ¿no? Los materiales que nosotros usaríamos, entonces no necesariamente estarían direccionados a una, ¿verdad? Una visión ecológica. ¿Por qué? Porque un puente, además, ¿no? De tener que durar muchos años, ¿verdad? Entonces tiene que cumplir ciertos requisitos estructurales, va a tener que soportar ciertas cargas. Y dejamos entonces relegado este análisis de propiedades ecológicas, digamos, relegamos un segundo plano, ¿no? El análisis de las propiedades ecológicas. Bueno, así entre comillas, quiero comentarles de que en Japón, ¿no? Hasta finales del siglo pasado, uno de los grandes dolores de cabeza que ellos tenían era entonces qué hacer con su basura electrónica. Ellos entonces tenían una sociedad consumista tan grande y un desarrollo en esta área, ¿no? De productos electrónicos tan grande, de que era ya inviable que su sociedad pueda, ¿no? Absorber esa basura electrónica. No obstante de que alguna pequeña parte, ¿no? Se exportaba a otros países en desarrollo, ¿no? Para que ellos puedan extraer oro, ¿no? Normalmente los conductores dentro de los microprocesadores están hechos de oro, pero realmente era un desastre para ellos, porque realmente como es una isla pequeña, era un problema realmente social, ¿no? La gran cantidad de basura electrónica que se ha generado. Entonces, ¿qué han tenido que hacer ellos? Han tenido que
implementar leyes, o sea, poner en su legislación reglas durísimas para las empresas, de tal manera entonces de que ellos entonces tengan como premisa más importante en el uso de materiales de sus productos electrónicos, el concepto entonces de usar materiales con alta condición de ser reciclables, ¿no? La reciclabilidad que llamamos, ¿verdad? Entonces, pues, podrán ver que en función de en qué tipo de sociedad nosotros nos movamos, los parámetros que nos van a inducir entonces a la selección de un material adecuado para un proyecto de ingeniería va a ser entonces un poco diferente. Lamentablemente en Bolivia, ¿no? No tenemos legislaciones totalmente eh, sólidas en esta área, ¿no? De tendencia ecológica, aunque normalmente cuando uno hace un proyecto de ingeniería y tiene que implementarlo, y ese proyecto interactúa con la sociedad de una región, entonces normalmente tiene que realizarse algo que se llama una ficha ambiental, ¿no? Pero es muy tenue todavía, es muy débil esta visión ecológica que tenemos, ¿no? Respecto al uso de materiales en proyectos de ingeniería en Bolivia. Bueno, entonces voy a pasar a esta parte de propiedades ecológicas, ya hemos hablado bastante, ¿no? Cómo podemos reciclar, etcétera. Pero antes de ello voy a entonces a detenerme aquí solamente un minutillo, hablándoles entonces de algo que ha desarrollado como concepto, ¿no? Los que actúan en esta área del medio ambiente, bien facilita, que realmente ayuda muchísimo a las sociedades, ¿no? Para ser mejores. Las famosas 3 Rs, ¿verdad? Voy entonces a abrir un ratito el micrófono hacia ustedes para ver entonces si alguien podría decirme a qué se refiere con esto de las 3 Rs. ¿Qué es las 3 Rs? ¿Alguien podría decirme? Reducir, reutilizar, reciclar. Eh, ¿Fuiste tú, Junior? ¿Quién fue el que habló? Inge, Ah, Yo, Brandon. Brandon, eres tú. Brandon, hermano, sí, yo realmente sí. me saco el sombrero ante ti y espero que los jóvenes entonces tengan esas 3 Rs como filosofía de vida, ¿no? ¿Podrías repetir, por favor, Brandon, cuáles son? Reducir, reutilizar y reciclar. Caramba, ¿no? Realmente eso nos va a llevar entonces a un mundo mejor, ¿no? Pequeñas 3 cosas en nuestra vida, entonces, deberíamos tenerlas, excepto en la parte emocional, ¿no? Eso de volver con la ex, ¿no? Caramba, no, eso de reutilizar, no, no está bien, ¿no? Eso se refiere a las cosas físicas, ¿ya? No a las emocionales. Bueno, ¿alguien quería preguntar algo más? Ok, entonces la familia, como dice ahí en rojo, ¿no? La familia más importante, quien no está viendo, simplemente entonces busque en la parte, ¿no? De Iván Aguirre, busque la otra pantalla, no la otra pantalla que está siendo compartida. Pero podría alguien darme el ok que se está viendo, tipos de propiedades, la familia más importante. Sí, sí, ya se ve, Inge. Ok, entonces estamos viendo aquí, miren que de las otras familias que hemos hablado, ¿no? Las tecnológicas, físicas, químicas, metalúrgicas, ecológicas, organolépticas, o caramba, ¿no? Las Se ve, mecánicas. Inge. Bueno, entonces la más importante de todas, miren, son las propiedades sociales. Si bien es cierto, ¿no? Que las propiedades ecológicas están asociadas también a las sociales, lo que acabamos de hablar de ellas, pero las propiedades más importantes para seleccionar adecuadamente un material para ser viable un proyecto de ingeniería, indudablemente sería su precio y su disponibilidad local, ¿no? Algo que habíamos hablado bastante y les había dado el ejemplo, por ejemplo, perdón de la redundancia, de los cables de conducción eléctrica. Les comentaba que existe un índice técnico que puede medir qué tan bueno es un metal para poder conducir electricidad. Y el cobre tiene índice 100, es la organización que se llama IAX que da ese índice, nota 100 tiene el cobre, y por ese motivo entonces los cables son de cobre. Pero curiosamente, miren, la plata, el metal plata, tiene un índice IAX de conductividad eléctrica de 117. O sea, es mucho mejor que el cobre para poder conducir la electricidad. Entonces, ¿por qué diablos, si técnicamente es mejor los cables
hechos de plata, ¿por qué no hacen los proyectos con cables de plata? La respuesta es muy obvia, ¿no? Porque hacer cables de plata induciría a que los proyectos sean inviables ecológicamente o serían inviables socialmente, ¿no? Entonces, el precio de los materiales es un parámetro importantísimo, es el prioritario, el fundamental de ser analizado, y después vendría la disponibilidad local, ¿no? Yo quiero hacer mi puente de alta tecnología, quiero hacerla de fibra de carbono, pero me voy a la ferretería del frente y le digo, véndame perfiles de fibra de carbono, y me va a decir que no hay. Y si yo voy a querer importar, me voy a tener que enfrentar muchos inconvenientes, no solamente de índole, ¿no?, de aduanas, ¿no?, de bancos, sino también de tiempos de entrega, ¿no? Ya habíamos comentado que en los proyectos existe algo que se llama tiempos de procura, ¿no?, que son fundamentales, ¿no?, en poder entonces hacer viables a los proyectos sociales, ¿verdad? Entonces no vamos a perder de vista que cuando tengamos, ¿no?, estas propiedades que analizar para seleccionar adecuadamente un material, las propiedades sociales son entonces las que mandan el costo y la disponibilidad de ese material. No obstante que no hablamos normalmente, ¿no?, técnicamente en el curso de ingeniería mecánica en general de estas propiedades, más nos enfocamos, ¿no?, en resistencias, durezas, tenacidades. Estas son realmente las más importantes. No nos olviden de ello en su accionar profesional. Bueno, entonces, reiterando para finalizar, tenemos entonces que para poder tener una correcta selección de materiales, sopesar sus propiedades, sin olvidarnos también de que esos materiales van a poder tener cambios, van a enfrentar cambios en su proceso de fabricación. Tenemos también que analizar ello. Y sin olvidarnos que las propiedades sociales, como su disponibilidad y su precio, también son importantísimas. Y obvio que no podemos olvidarnos de cuál sería realmente el impacto que tendrían estos materiales sobre nuestro medio ambiente, ¿no? Estas son entonces, los conceptos que tenemos que tener claros cuando vayamos a seleccionar un material adecuado para nuestro proyecto. Y vamos entonces, lastimosamente, no lo quería poner ni al comienzo ni al final, lo he puesto ahí medio escondidillo, pero entonces está muy claro, ¿no? ¿Cuál es el que manda? ¿Cuál es el que manda? Por favor. ¿Alguien puede decir? No me diga. Yo pensé que era la resistencia mecánica, muchachos, ¿no? Nunca se olviden, por favor. Bien, entonces, una vez que hemos recordado, ¿no?, estos pequeños conceptos, vamos entonces a terminar la clase comentándoles entonces que ustedes tienen una primera tarea ya programada en el Classroom. Si por si acaso alguien no tuviera, voy a poner entonces aquí en el chat por la dirección de ese formulario. Tienen que hacerlo entonces antes de las 8 de la noche ya. Tienen que realizarlo para poder enviar entonces este formulario antes de las 8 de la noche, ¿no? Poner aquí El precio, Inge. el precio es un poquito, te has atrasado, hermano, ya concluimos el tema. Aprovecharemos mientras consigo el link. No sé si alguien tiene alguna duda. Inge, salen dos, o sea, son como, uno es aparte, que es el que está con revisión de clase 1, y en las tareas hay otro, pero ese sí deja entrar. Creo que se están confundiendo. Es el primero que sale. Miren, ustedes entran al Classroom. Normalmente ustedes están aquí, ¿no?, en el lugar del tablón. Entonces ustedes tienen que entrar aquí a trabajo de clase, ¿no? Miren aquí arriba. ¿Se ve? Tienen que entrar ahí arriba. Voy a poner aquí un apuntadorcillo. En trabajo de clase está, ¿no?, claramente aquí cuestionario clase 1. Sí, Cuestionario sí, clase 1. sí, Y ahí abajito está formulario de clase 1.
Formulario de clase 1. ¿Se ve? Sí, Inge.